Bienvenidos a esta tercera tertulia teológica a la que los invita Fundación Un Camino. Estamos en este primer día de primavera con calorcito, veraniego. Tenemos invitados entretenidos para hablar temas importantes. En Fundación Un Camino estamos trabajando por la formación teológica de laicos y laicas. Estamos relevando temas importantes de nuestra sociedad para establecer puentes, abrir diálogos que nos permitan construir el Chile y la iglesia que queremos para mañana, para nuestros hijos, para nuestros nietos y nietas. El tema que nos convoca hoy, qué duda cabe, es uno de esos temas relevantes, que tiene múltiples aristas y que nos vamos a adentrar en multiculturalidad, hacia donde avanzamos, de la mano de Paul Endre, que será nuestro moderador esta tarde. Paul es teólogo, tiene un magíster en ética social y en desarrollo humano de la Universidad Alberto Hurtado, nos ha acompañado como moderador en panel anterior, así que quienes nos han podido seguir ya lo conocen. Le doy la palabra a Paul. Vamos a iniciar, al igual que la semana pasada, con una oración particular. Muchas gracias, Carolina. Le doy también nuevamente la más cordial bienvenida a todas y a todos en este ciclo de tertulias teológicas que hemos denominado ¿Qué Chile, qué Iglesia? Y es por eso que hoy día, con el tema de la multiculturalidad, también queremos adentrarnos a la pregunta que de todas formas iluminamos, como ya lo hemos dicho, desde el Evangelio. Es por eso que hoy día, como lo hicimos también en la tertulia anterior, hemos querido hacer una oración testimonial. Y para eso vamos a, primeramente, escuchar un texto del Evangelio y luego les quiero presentar a una invitada especial que nos va a acompañar este día. Tomado del Salió de allí y se fue al territorio de Tiro y Sidón. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu inmundo oyó hablar de él e inmediatamente vino y se postró a sus pies. La mujer era extranjera, sirofenicia de origen. Le suplicaba que expulsara a de su hija al demonio. Jesús le dijo: deja que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Ella le respondió: es cierto, Señor, pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: vete, por lo que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, encontró a la niña acostada en la cama y el demonio ya había salido de ella. Quiero dejar con ustedes a Berline Coimín. Ella es secretaria de la parroquia Santa Cruz y junto con ella vamos a seguir haciendo este momento de oración. Berline, te escuchamos. Según este evangelio, yo diría que ser mujer migrante no es nada fácil en un país ajeno, pero hay que sobrevivir buscando a quien de buena fe nos ayuda. A veces hay prejuicios, egoísmo, estereotipo, xenofobia que impiden que nos echen la mano completamente. A una parte de la lectura que dice, y Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien. Pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Esta frase siempre está establecida en nuestro diario vivir como migrantes, en la atención a la salud, en algunos trabajos, en la política social, en la ley de migración, etc. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero algunos se ríen debajo de la mesa
comen las migajas de los hijos. Reflexionando esa parte, se podría Berline, preguntar. perdóname, te voy a ¿No me interrumpir, escuchan Berline, bien? porque no te escuchamos bien. Entonces, si puedes subir un poquito el volumen, por favor, de tu micrófono, y cuida que el micrófono no te roce el cuello y la ropa, por favor. Súbele el volumen. En época de pandemia tenemos que contar con los imprevistos de la tecnología. A ver, Berline, continúa. Reflexionando, se podría preguntar, ¿qué impide que estemos sentadas con los demás perrillos en la mesa? No es tiempo ya que dejemos de comer debajo de la mesa las migajas y ser visibilizadas como hijas también, pues para estar liberada del demonio en nuestra casa hay que sacar la voz con fe y mucho respeto, como esta mujer migrante que no era israelita. Muchas gracias. Quiero agradecer esto que nos has compartido, que has preparado para este momento, y que justamente nos abre a la pregunta sobre el otro. Es una gran pregunta que nosotros también como país, hoy día como sociedad y como iglesia, tenemos que hacernos. Y es por eso que hoy día nos acompañan en este conversatorio que hoy día estamos teniendo, 4 expositores, 4 personas que son quizás para esta conversación las adecuadas y que nos van a ayudar a profundizar y a reflexionar sobre esta gran pregunta: multiculturalidad, ¿hacia dónde avanzamos? Nos acompaña hoy día Sandra Arenas, decana de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco. También nos acompaña Claudio Millacura, coordinador de la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile. Junto a nosotros también Francisco Carreño, jefe nacional de la área social del Servicio Jesuita Migrantes, y también Jacqueline Raputuki, lideresa Rapanui de la Mesa de los 9 Pueblos, ONU Mujeres. Vamos a esperar que Jacqueline se pueda sumar a nosotros. Ella está en estos momentos en la isla y por lo tanto la conexión a veces también nos juega malas pasadas. Pero voy a dejar en este inicio de nuestro conversatorio a Sandra Arenas para que comience justamente a exponer a partir de esta pregunta, ¿no? Que también hemos dicho y hemos profundizado, el otro, ¿no? Sandra, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Gracias, Carolina, por la invitación. Muy buenas tardes a todas, a todos. Me alegro compartir este panel con Claudio, Francisco, con Jacqueline. Y bien, yo la verdad es que por tal vez mis competencias y una conversación previa que tuvimos, considerando también las competencias de los otros panelistas, he decidido compartir con ustedes de manera tal vez sucinta y espero que clara, un marco más bien, diríamos, un trazado histórico-teológico acerca de la pregunta por el otro, por la otra, en el catolicismo del reciente siglo XX y siglo XXI, digamos, ¿no? Lo que entiendo yo como un tránsito gradual, no sin conflictos, del monólogo al diálogo, ¿no? Que se ha dado en el catolicismo. Y lo quiero hacer desde algunas premisas que establece este evento que ha causado, diríamos, un giro sustancial en la comprensión católica
internamente y en su relación con la sociedad y con otros actores y actrices de la vida pública, el Concilio Vaticano II como un lugar, digamos, de llegada y un punto de partida, como un evento cuyo contenido no ha sido del todo aún bien recibido, que está siempre sujeto a interpretaciones diversas, especialmente en el actual escenario de la Iglesia Católica con el pontificado de Francisco. Bien, yo creo que el catolicismo desde mediados del siglo XX, digamos, experimenta un gradual desplazamiento hacia los otras, saliendo desde su propio eje, moviéndose hacia el lugar de lo diferente, de lo que no es el mismo, ¿no? Un desplazamiento no siempre lineal, ni mucho menos ajeno al conflicto, pero podríamos decir que se trata de un desplazamiento en el que se empiezan gradualmente empiezan a converger diversos actores y actrices. Es una discusión sobre la alteridad, ¿no? Catolicismo y alteridad. Tal vez estos presupuestos pueden ayudar a entender por qué estamos donde estamos hoy en Chile, en un contexto que es mucho más amplio, más global, ¿no? Una institución que es local y es global, o digamos, que combina siempre y requiere esa atención. Movimientos de renovación paralelos, yuxtapuestos y convergentes en el inmediato periodo preconciliar, ¿no? Celebrado en los años 60 del siglo XX, como ustedes recordarán, contribuyeron a dar pasos sostenidos en una dirección que era desconocida para el catolicismo. El otro, la otra, comenzó progresivamente a situarse en la misma acera como singulares compañeros, compañeras de ruta. Y así se fue dando espacio al diálogo, el cual estuvo presente en el concilio mucho antes incluso de que el concepto mismo apareciera, y que por lo demás no era un concepto tan trabajado en el catolicismo hasta esa época. Se suscitó, por ejemplo, el diálogo en la metodología de consulta, ¿no? Una metodología de consulta masiva que implementó el Papa Juan XXIII y que recién, a propósito de sínodos, digamos, recientes de la Iglesia, se ha retomado como metodología de trabajo. Que hay que trabajar todavía en ella para que la consulta sea más inclusiva y más efectiva, es cierto, pero como metodología se había perdido en los pontificados entre el Concilio Vaticano II y Francisco. Entonces el diálogo se suscitó en la metodología de consulta y participación amplia, no había una agenda preestablecida, no se diseñó una agenda, se la diseñó a propósito de las respuestas que los otros, las otras, proporcionaron. Además, se incluyeron ideas extra magisteriales, teológicas, también venidas de prácticas pastorales y provenientes también de otras áreas del saber. Digo todo esto porque no es tan obvio, y a veces hoy, en el catolicismo actual, se cuestiona el que se tomen prestadas ideas provenientes de otras tradiciones, sean estas más seculares o también religiosas. Es algo que el catolicismo exige por su propia naturaleza, y es algo en lo que se ejercitó el concilio, y durante estas décadas, estas 6 décadas, se había un poco desdibujado. El reconocimiento entonces del otro, de la otra, tuvo varias aristas. Tal vez las principales, a mi modo de ver, son las siguientes. La primera es el desplazamiento hacia las otras confesiones cristianas no católicas, ¿no? Cuya relación hasta ese entonces había sido bien conflictiva. Hay desde el del lado católico un reconocimiento de eclesialidad en propia regla, ¿no?
lo trata tanto la Constitución sobre la Iglesia como el decreto sobre ecumenismo. Y ese será el escenario en el cual se abordan otras materias como el desplazamiento hacia los otros de otras religiones, hacia aquellos que no creen, hacia los otros que han transitado desde la creencia católica hacia otras más seculares, ¿no? Recuerdo aquí algunas palabras de un teólogo dominico francés que fue muy influyente en el concilio, Yves Congar, se llama él, ¿no? A propósito de la discusión sobre el desplazamiento hacia los otros de otras religiones. Decía Congar, si después de 20 años de Auschwitz el concilio no hubiese dicho nada acerca de las relaciones con los judíos, la credibilidad moral de la Iglesia habría quedado seriamente comprometida. Y por supuesto que no se equivocaba, porque el historial del así llamado, diríamos, antisemitismo cristiano-católico tenía, y no es para estar orgullosos, una larga y fecunda data de 19 siglos, digamos, ¿no? Algo parecido a eso ocurrió con el tratamiento de la actitud católica hacia la libertad religiosa y hacia la relación de la Iglesia con el mundo en general, ¿no? Y todo esto habla de alteridad. Todo el proceso redaccional de los documentos que abordaron estas materias resultaron en una clara señal de que la Iglesia empezaba a desplazarse hacia el diálogo y proclamando la conciencia como la norma primera del actuar de cada sujeto y aceptando en consecuencia la libertad de conciencia para todos y la libertad religiosa. Algunos pensaban que esto iba a romper con las tradiciones eclesiales, ¿no? Muy asustados, que habían sido desarrolladas en los pontificados anteriores. Hubo muchos choques allí. Sin embargo, avanzó, progresó esta idea de fondo. No hay el otro, la otra, es alguien que enriquece, que me proporciona a mi identidad, que me define de alguna manera, de vuelta al mirarlo. Por primera vez en la historia de los concilios, y con esto termino la primera parte, los temas de la libertad religiosa y de la relación de la Iglesia con el mundo fueron tratados en sí mismos, ¿no? Esto no deja de ser importante. Estamos hablando de 1960, no estamos hablando del siglo XVIII, o sea, de antes de ayer estamos hablando en realidad. La defensa del texto de la libertad religiosa, por ejemplo, incluyó argumentos como que el respeto a la libertad religiosa iba a contribuir a una sociedad pacífica entre sujetos con distintas convicciones, en contextos plurales al legítimo disenso, configurando una plataforma común para dialogar, y así colaborar con otras denominaciones cristianas, iglesias cristianas y religiones no cristianas, o convicciones incluso más seculares, e incluso desconfesionalizadas, ¿no? En el proceso redaccional siempre se protegió la obligación de buscar la verdad, pero libre de coacciones externas, o más bien libre de coacciones externas. Y así avanzó, avanzaron estas premisas. El resultado de pasar del monólogo al diálogo, a la consideración de lo otro, del otro, de la otra, como sujeto eclesial, como sujeto religioso de iure, y la consideración radical de libertad de conciencia como norma primera del actuar, también en materia religiosa, implicó una reconfiguración de la misión de la Iglesia. Y ahí la relación con las culturas devino fundamental. Y la definición de cultura, lo cual lo aborda en específico toda la Constitución Gaudium et Spes de la relación Iglesia con el mundo de una manera bella, por supuesto que adecuada a su tiempo, a los 60, y que hay que actualizar hoy día, ¿no? Las claves que nos proporciona Gaudium et Spes para entender la relación de la Iglesia con las culturas no dejan de ser importantes. En primer lugar, sostener que el mirar de frente, de manera
digamos, optimista el desarrollo de culturas diversas es algo irrenunciable para el catolicismo, ¿no? Dado que el mensaje que transmite es intrínsecamente societario, comunional, implica la diversidad cultural que se desarrolla y se debe desarrollar con autonomía, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto, la concepción de historia, de realidades terrenas, la autonomía que tiene el desarrollo de la historia con todos los lenguajes diversos y con la inclusión de las voces de las generaciones actuales. Ese es otro principio que se puede desplegar ad infinitum, digamos, hoy para la integración de culturas y podríamos incluso decir subculturas, ¿no? Gaudium et Spes da un giro completamente a la enseñanza y la comprensión de cultura, uniendo a las categorías teológicas de gracia, de naturaleza, de comunidad, de creación. Y entiende que nosotros, digamos, que la humanidad puede conseguir verdadera y plena humanidad solo a través de ellas. O sea, solo a través del cultivo de bienes y valores dados y construidos por todos y todas. Es en las culturas donde la humanidad se despliega y perfecciona, y por ello, ellas son absolutamente indispensables para que el catolicismo desarrolle y despliegue su misión. Sabemos que la relación iglesia-culturas no siempre fue fácil, ni mucho menos se desarrolló dentro de estas coordenadas, ¿no? Ha habido normalmente una tendencia a la homogeneización para una salvaguarda de una comprensión de unidad estática, fija, muy cerrada dentro de las propias fronteras institucionales. Y en este sentido, Gaudium et Spes y la enseñanza conciliar, digamos, nos aportan la clave de ir contra cualquier tipo de homogeneización que tienda a la uniformidad en cualquiera de sus maneras. Tanto sea mirando la relación con los otros fuera de la iglesia, como, y esto debiese aplicarse también para las relaciones y la vida interna, ¿no? La propia membresía eclesial y las culturas eclesiales que se desarrollan al interior de la institución. Entonces, se procuró amparar, digamos, digamos, amparar la diversidad, la pluralidad, que no se impusiera una cultura dominante como camino de construcción societaria. Como pasó en tiempos de posguerra europea, por ejemplo, donde la hegemonía de las mayorías culturales se impuso a las minorías nacionales. Eso tiende a pasar en tiempos de crisis, y ahí tenemos que estar muy alertas en Chile, en esta época. Hoy no podemos hablar de iglesia, ni podemos hablar de construcción de sociedad sin tener en cuenta la crisis de abusos en la iglesia, la crisis social en Chile más amplia, la crisis provocada por la pandemia, y todo esto genera cambios culturales, la emergencia de otras culturas a las cuales debemos estar atentos para poder leer en específico con quiénes el catolicismo tiene que dialogar. Y la última cosa, porque ya sé que se me acabó el tiempo, que quería decir es que este proceso, aquí no quiero ser triunfalista, este proceso de desplazamiento gradual del que he hablado, del monólogo al diálogo, que transita el catolicismo desde el Concilio Vaticano II, ha tenido sus
sus estancamientos en momentos críticos, digamos, por ejemplo, durante el pontificado de Juan Pablo II, con Evangelium Vitae, la relación iglesia-cultura ahí se vio bastante entorpecida al, digamos, considerar este binomio cultura de la muerte, cultura de la vida. Se volvió a un cierto imaginario donde en la historia hay negatividad y entonces se salió un poco del paradigma que intentó imprimir el Concilio Vaticano II. En ese sentido, no ha habido un tránsito lineal y es necesario recuperar localmente, no esperar que las cosas nos vengan decretadas localmente, estos principios para poder aplicarlos y desplegarlos en nuestras iglesias y comunidades parroquiales, diocesanas. Muchas gracias. Podemos seguir conversando. Muchas gracias, Sandra. Vamos a agradecer que más adelante también sigamos reflexionando al respecto, porque esta mirada es muy interesante la que tú nos ofreces desde el concilio. Creo que un piso que justamente también nos ayuda a ver cómo la Iglesia ha ido interactuando y ha ido tomando conciencia del rol que también tiene dentro de la sociedad, cómo va dinamizando también las relaciones dentro de la sociedad y cómo esta sociedad también demanda de ella respuestas. Así que más adelante vamos a retomar en el conversatorio que vamos a tener más amplio y que ahora vamos a dar el paso. Les voy a nuevamente a recordar quién nos acompaña y quién tiene ahora la palabra. Vamos a dejar con ustedes a Claudio Millacura, coordinador de la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile, con quien tengo entonces ahora el gusto de poder compartir este espacio. Claudio, bienvenido. Gracias, buenas tardes a todas, a todos por la invitación. Quisiera comenzar haciendo un pequeño homenaje a la labor de Berlina, a su familia, a sus compatriotas, y decirle que su presencia es fundamental para este país. Quien diga lo contrario está mintiendo. Dicho lo anterior, acepté una invitación sin saber mucho el contexto, pero en la medida que he ido conversando con los demás panelistas, con los organizadores, me he dado cuenta que tenemos puntos en comunes. Y sobre esos puntos en comunes es que quisiera hoy día desarrollar una pequeña descripción para poder responder a esta pregunta: ¿quién es el otro? ¿Quién es la otra? Y para ello, metodológicamente, voy a comenzar por el fin. O sea, voy a tratar de romper un poco la estructura. Y más adelante espero, si hay tiempo, poder explicar la razón de este giro metodológico. ¿Cuál es el fin? O sea, ¿a qué lugar quiero llegar? Y es a la siguiente afirmación: el otro soy yo. ¿Pero qué significa el otro soy yo? Bueno, la filosofía ha tratado de responder varias veces a esta pregunta. La profesora Arenas acaba de construir un escenario desde donde la Iglesia también ha tratado de comprender y construir esta respuesta. Entonces, podríamos decir que el otro siempre es mi responsabilidad. Yo siempre soy responsable del otro. ¿Sí? Pero el otro no es la prolongación de mí. El otro siempre es un otro. Y esa es su característica. El otro es distinto a mí. El otro comienza donde termino yo. Parece una contradicción, pero no lo es. ¿Sí? Si el otro es mi responsabilidad,
si el otro soy yo, entonces quiero incorporar un elemento que me parece fundamental para la construcción de la respuesta. El otro es la justicia. Y la justicia no duda. Si el otro es la justicia, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre justicia y derecho? El derecho es el acuerdo, es el cálculo, es lo acordado. Y la historia nos demuestra que no siempre todos hemos sido convocados a ese acuerdo. La justicia es el otro, es lo que no es mi extensión, es entonces lo inconmensurable. La justicia es mi responsabilidad. Para explicar estas afirmaciones, un poco de historia. América existe. América no fue descubierta. No se puede descubrir lo que existe. Por lo tanto, América posee una ontología. América es habitado, América tiene geografía, América posee lenguas. Distintas lenguas que hablan de distintas realidades. El proceso denominado descubrimiento, que ya sabemos que metodológicamente no es la mejor categoría a utilizar, provoca o ocasiona varios fenómenos que son necesarios de explicar. Primero, la incorporación de población africana como población esclava para desempeñar los trabajos a los que los habitantes originales de América, en su condición de súbditos de la corona, no podían realizar. Lo realizaban mediante la encomienda, pero era una forma de realización legal. La esclavitud no estaba permitida para los habitantes de América. Sin embargo, la esclavitud se realizó. En la historia de Chile, durante 36 años, mi biografía, mi Yakura, ¿sí?, se entrelaza con la biografía de Berlín. Berlín y yo entonces somos lo mismo. Como la esclavitud entonces no estaba permitida, se introduce población africana. Esto provoca que la identidad americana no pueda ser entendida sin un componente africano. Entonces, América no es solamente indígena, América no es solamente Europa y sus conquistadoras, también es su población africana y también es el resultado de quienes en el proceso de conformaciones familiares, ¿sí?, hoy día demuestra tener procedencias africanas, indígenas, europeas, asiáticas. El proceso de conquista entonces introduce la esclavitud, niega las ontologías de quienes habitan este continente en función de categorizar. Y la categorización crea diferenciaciones. Una de ellas, la más importante, es que solamente los hombres libres, y digo hombres,
no porque excluya a las mujeres, sino porque estoy hablando del siglo XVI, siglo XVII, pueden recibir sueldos por realizar actividades laborales. Eso excluye entonces a los indígenas y a la población africana y evidentemente a las mujeres. Otra de las categorizaciones que introduce el proceso de conquista de América es que es en función de estas categorizaciones es que se crea una escala social en donde en función al color de piel, al color del cabello, a la religión que se profesa, es que puede uno ascender o descender de una escala social determinada por los conquistadores. Esta escala social se mantiene durante el siglo XVII, XVIII, XIX, XX, y si me apuran, podría decir que con ciertas modificaciones, hoy día sigue siendo plenamente vigente a través de ciertos tipos de clasificación socioeconómica. La clasificación, entonces, tiene por función ejercer un dominio. ¿A quién se domina? A quienes, producto del proceso de conquista, son negados en su ontología, los indígenas. A quienes, producto de esta prohibición de ejercer esclavitud legal, son introducidos en el continente americano, la población africana. Y sin duda, a quienes en el proceso de clasificación no podían ser identificados ni como indígenas ni como africanos. Es decir, la gran mayoría de la población que hoy habita el continente americano. La pregunta que siempre se hace, ¿quién hace esta clasificación? La respuesta es, ¿quién ejerce el dominio? La segunda pregunta que uno se hace es, ¿dónde están los dominadores en esta clasificación? Y la respuesta es, en ninguna parte, porque ellos son los que hacen la clasificación. Por lo tanto, no están sujetos a este proceso de jerarquía. Ellos están ¿sobre quiénes? Sobre indígenas, sobre africanos, y sobre los que no se reconocen ni como indígenas ni como africanos, es decir, la gran mayoría de la población que hoy día habita América. El proceso de clasificación racial introduce un elemento que es fundamental para comprender las actuales demandas de la sociedad chilena, y es, desde el punto de vista de los estudios de género y del feminismo, el patriarcado. El patriarcado, entonces, es fruto de la conquista de América, no necesariamente, pero sí es parte de la modernidad. ¿Y qué es la modernidad? Aquel lugar que sitúa a Europa, el lugar de los conquistadores, como centro de la historia universal. La pregunta es, ¿y quién sitúa a Europa como centro de la historia universal? Y la respuesta es ellos mismos, en función del proceso de conquista que se ejerce sobre América. Es América y las riquezas americanas. Entiéndase, riquezas americanas, no solamente los minerales, sino que los alimentos, la flora y fauna, el trabajo de africanos, de indígenas, de quienes no son ni africanos ni indígenas, son lo que provoca que en función de esa riqueza, Europa comience a ser centro de esta historia que ellos denominan la historia universal. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque antes del proceso denominado descubrimiento de América, no existe una historia universal. Lo que existe son historias regionales.
ese es uno de los elementos menos discutidos respecto de la influencia de América en el conjunto de la humanidad. América, en su particularidad, provoca la reacción o la creación de un sentimiento de la universalización, no solamente del tiempo, sino que de un elemento que es fundamental para entender las religiones, la verdad. Hasta antes del proceso de conquista de América no existía una verdad. Lo que existían eran tantas verdades como tantos pueblos existían. Lo que existían eran tantas verdades como tantas lenguas eran habladas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es el proceso de conquista de América el que viene a borrar con esta diversidad en función de homogeneizar a partir de la lengua y a partir de la homogeneización de esas lenguas, de la posibilidad de poder plantear una verdad distinta a la verdad que estaba siendo transmitida por los conquistadores. América entonces fue evangelizada y a través del proceso de la evangelización, la posibilidad de comprender no solamente la geografía, no solamente la fauna, no solamente a los habitantes de América, no solamente las aspiraciones, los sueños, las utopías de quienes originalmente habitan este continente, se pierden. La diversidad entonces es silenciada y se inaugura la diferencia. Parece contradictorio, porque para anular la diferencia es que se homogeneiza. Y se homogeneiza precisamente para silenciar la posibilidad de describir lo distinto. América entonces hoy día se siente vecino, se siente compartiendo rasgos culturales, se siente compartiendo una lengua, se siente soñando y se imagina un futuro en común. Pero este sentimiento no es propio. Este sentimiento comienza con la instauración o la creación de las naciones. Y cuando digo naciones, hablo del establecimiento de fronteras. La pregunta entonces que me hago es que entonces algunos dirán, ¿y antes de la conquista de América no existían fronteras? Y sin duda que la respuesta puede ser, debieron haber existido. Pero las posibilidades de comprender cómo funcionaban esas fronteras fueron eliminadas. Y no solamente las posibilidades de comprender las fronteras, las posibilidades de comprender las diferencias. Porque vuelvo a insistir, en América no había una lengua, había muchas lenguas. No había solo un pueblo, habitaban muchos pueblos. En el fondo, no había solo la posibilidad de hablar de una verdad. Existían muchas verdades. Y como América entonces no conoce a Cristo, es que América es evangelizada y el cristianismo es introducido, silenciándose con ello la posibilidad de que la diferencia, el otro, la otra, aquel que no soy yo, que no es mi prolongación, tenga la posibilidad de expresar su singularidad. ¿Por
qué es importante entonces hacer esta revisión? Porque para comprender al otro, la otra, los otros, primero tengo que renunciar a creer que ellos son lo mismo que yo. Sin esta renuncia, entonces, la posibilidad de cambiar el monólogo por el diálogo es muy difícil. Muchas gracias, Claudio. Te damos las gracias por esta reflexión, por este compartir con nosotros. Ya aparecieron algunas preguntas que después nosotros vamos a tomar para poder intencionar nuestro conversatorio. Y para ya ir finalizando esta exposición de nuestros invitados, queremos entonces ahora dar paso a Francisco Carreño, el jefe nacional del área social de Servicios Jesuita Migrantes. Francisco, bienvenido. Te escuchamos. Muchas gracias, Paul. Saludo también a Claudio, a Sandra, que me antecedieron, a Berlín por su reflexión tan potente. Y en esta reflexión que tiene que ver con la pregunta ¿quién es mi otro? ¿Quién es el otro? ¿La otra? Yo les quiero proponer como un aterrizaje. No un aterrizaje forzoso, pero sí como un tema concreto respecto a las personas migrantes y refugiadas que viven en nuestro país. Bueno, yo trabajo en el SJM. El SJM es una obra social de la Compañía de Jesús y tiene por misión poder velar, cuidar, promover la dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que están en nuestro país, pero particularmente de quienes están en una máxima situación de desprotección, de precariedad social. Y quiero plantear tres ideas. La primera tiene que ver con que lo que hemos vivido en este tiempo como país, región, globo, humanidad, tiene que ver con esta pandemia que no es tan solo de salud, sino que también es humanitaria y tiene distintos apellidos. Tiene que ver con una crisis política, social, económica, de confianza, etcétera, donde ciertamente la pregunta que nos convoca a este espacio, otro Chile, otra iglesia, podríamos decir que también la iglesia es parte de esta crisis y tiene alta responsabilidad en aquello. Pero no por eso podemos señalar también que esta crisis, que se instala ya en Chile a partir de ya marzo en adelante, tiene el efecto como si pusieran como focos gigantes sobre algo que apareció post 18 de octubre del año pasado. El 18 de octubre del año pasado emergen aquellas demandas sociales que tenían que ver con desigualdad de trato, inequidad, acceso a derechos, situaciones de violencia estructural que tenía que ver con el trato a los grupos, a las poblaciones más desprotegidas, y que con el COVID-19 eso queda como en evidencia, eso queda como de una forma patente, porque ya se hace visible y se hace manifiesto las dificultades que hay con el acceso, por ejemplo, a la calidad y al tipo de salud, a la calidad y al tipo de educación, a cuál es nuestra forma de concebir el tema de la previsión y seguridad social, y muchas formas que yo les quiero como hoy día presentar. Para las personas migrantes y refugiadas, el tema de la pandemia ciertamente es una crisis, es una catástrofe, porque echa por suelo el proyecto de vida que tiene que ver con un tema de salida del país de origen, salida de una sociedad que tenía redes, un montón de temáticas como de vínculos y identidad, para poder iniciar un proyecto distinto, nuevo, y se encuentra con esta situación que barre de todo hecho el tema del proyecto de vida. Y eso tiene que ver particularmente con temas de acceso a la educación y acceso a derechos. Hay una precarización de la vida y se nos queda de manifiesto como sociedad chilena que todos y todas tenemos una alta dependencia a los ingresos monetarios. Este tema de la pobreza multidimensional que algunos venían diciendo, veníamos leyendo, veníamos explorando, aparecía solo quizás como una exploración de algunas fundaciones. El Ministerio de Desarrollo Social lo había venido experimentando desde el 2015 en adelante, pero hoy día parece
que aparece el tema de la total dependencia al ingreso económico y cómo esa variable cae y empieza a afectar todos los demás satisfactores de la vida. Sin tu ingreso económico se cae la seguridad del mundo laboral, sin la seguridad del mundo laboral no puedes pagar tus compromisos, y para la población migrante lo más complejo fue, y es que eso deja amenazada tu condición y tu calidad de vida, puesto que aparece el fantasma de la expulsión, de la amenaza de expulsión de vivienda porque no puedes pagar este arriendo, que es lo con lo cual has estado como viviendo. Entonces se ha amenazado el tema de tu techo, se ha amenazado el tema de tu comida, y particularmente aparece un tema en Chile que tiene que ver con aquello que es como la xenofobia, el clasismo, y que hay mucho arriendo abusivo, y que hay mucho arriendo que lo hemos visto por televisión, y que hay situaciones que de verdad atentan al Evangelio. Uno cuando puede decir desde el pensamiento social de la Iglesia, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es Jesús. Y la voluntad de este pueblo, hijo de Dios, tiene que ver con la dignidad de todos y todas. Y cuando vemos que hay personas que arriendan piezas de 2x3 por 200.000, 280.000 pesos, con un baño colectivo, con una infraestructura débil, con posibilidad de incendio de forma permanente, uno dice, la pregunta que ustedes están animando hoy día, ¿quién es mi otro? ¿Quién es mi otro? El Papa Francisco hace un par de años hizo un texto que plantea algo que es muy brutal, que dice que hay personas que lucran con la necesidad de los pobres. Hay personas que lucran con la necesidad de los pobres. Y eso se refería particularmente a las personas que estaban en las dinámicas de tráfico, tanto narcotráfico como tráfico de personas. Y uno se podría como pensar en este Chile que estamos construyendo, ¿quiénes son los que trafican o lucran con las necesidades de los más pobres? Y ciertamente eso a veces nos puede hacer ver como con pantalones cortos, como que quedamos al debe. Y como sociedad chilena nos plantea una revisión bien potente, muy potente. Hay una realidad concreta hoy día. Uno podría decir, mira, hay determinados dramas humanos, dificultades. Ciertamente una de las dificultades más grandes que viven las personas migrantes en Chile es cuando están en situación irregular. La situación irregular no es simplemente por ingresar por un paso no habilitado, sino que puedes tener esa condición por distintos motivos. Pero cuando tú no tienes tu situación regularizada, no tienes RUT. Si no tienes RUT, no puedes acceder a ninguno de los beneficios o bonos del Estado. Entonces tú podrías preguntarte, ¿cómo lo hacen entonces para sobrevivir? ¿O cómo se las arreglaron muchas familias que están en esta situación? Y ciertamente es complejo, porque aparece allí el fantasma de la expulsión, aparece el fantasma del hambre, aparece el fantasma de la necesidad, pero particularmente aparece una paradoja, con que en el discurso, en el relato de las autoridades chilenas, por ejemplo, está invisibilizada la presencia de las personas migrantes. Yo los invito a hacer algún ejercicio, que podamos ver televisión cuando hacen como los recuentos del día, por ejemplo, y hablan las autoridades o las máximas autoridades y hablan de compatriotas o chilenos y chilenas. Y en rara vez aparece el concepto de hombres y mujeres que habitan nuestro país. Siempre está el tema de chilenos y chilenas y hay una invisibilidad en términos simbólicos, pero también aparece algo muy concreto respecto al estigma. No aparece la persona migrante respecto al relato, pero sí aparece respecto al estigma y respecto al tema del prejuicio, respecto a mitos, prejuicios que van acrecentando esta mochila que nos dificulta responder quién es el otro. Como decía Claudio, cómo reconocer al otro como un legítimo otro, como una extensión de mí mismo, de mí misma. Y eso tiene que ver con una instalación de los medios de comunicación como una demonización y particularmente como una criminalización de los más pobres. Y esa lectura tenemos que entenderla para poder como poner una mirada también esperanzadora, lúcida, pero también crítica. Una de las tentaciones respecto a este tiempo es que fácilmente nos podríamos quedar en miradas fatalistas.
algunos que trabajamos con comunidades y otros, hay un diagnóstico que tiene que ver con que estamos llenos de diagnósticos. Y los diagnósticos los hacen los mismos de siempre. Y parece que hay diagnósticos que no se pueden ver, o son o sea, inteligibles. Y el tema particular de hoy día tiene que ver también cómo no nos quedamos atrapados en una mirada fatalista, estamos en un proceso social, político, precioso para nuestra sociedad, para nuestra iglesia también, y tenemos que fijar el marco lo más alto posible en términos de poder como conseguir un tiempo en que efectivamente tenemos que seguir humanizando la tecnología, que por medio de Zoom hoy día podemos estar hablando con amigas y amigos en distintas plataformas, en distintas partes, pero tenemos que también hacer uso de este espacio. Y en ese contexto, yo les quería contar que para nosotros como SJM apareció la disyuntiva este tiempo del voluntariado. Había muchas personas que nos escribían y nos decían, quiero ser voluntario, voluntaria, pero ciertamente el contacto físico está impedido. Y lo que pudimos ahí como construir entre muchos y muchas fue un voluntariado que tiene que ver con el tema telefónico, el tema del computador, el tema de ser al otro lado de la línea, animarte, contener, sostener, en términos como para Berlín, con muchas compatriotas tuyas, con personas que nos ayudaban a hablar en creol, para entender a las personas haitianas, como que desparramamos la historia para poder estar al servicio del otro. Este tema que el Papa Francisco nos invitaba siempre como iglesia en salida, cuando nos planteaba que la iglesia como hospital de campaña, ya, pues, en este contexto también nos toca acoger, contener, animarnos. Y ese proceso ha sido precioso porque hasta el día de hoy tenemos más de 40, 50 voluntarios, voluntarias, que atienden distintas personas en las oficinas que tenemos en Chile, en Arica, Antofagasta y en Santiago. Finalmente, quisiera como comentar que el deseo de colaborar, de asociarse, de estar hombro a hombro, es algo innato, es algo de la mujer y el hombre que es gregario. Aparece a algunos como estrategias de sobrevivencia, para otros aparece como una olla común, como un comprando juntos, para otros aparece como una posibilidad de visitar personas que en tu vida hubieses imaginado, pero esto también instala una oportunidad para preguntarnos por un Chile distinto, una iglesia distinta, pero esencialmente que podamos revisar las formas en las cuales y los modos de proceder en los cuales estamos trabajando y realizando nuestras obras. Es muy potente poder como hacer ecos respecto a lo que aquí trabajamos. Y con esto termino. Y es interesante también preguntar por el fondo de este espacio. Es distinto si hablamos, por ejemplo, de instancias multiculturales, si hablamos de instancias interculturales. ¿Sí? El desafío tiene que ir a pasar desde una multiculturalidad a una interculturalidad. Lo multicultural es como un tablero de ajedrez. El marco nos vamos a reconocer de distintos colores, pero en los cuadros. Y quizás algunos valientes se van a atrever a atravesar esos cuadros, esos colores. Pero la interculturalidad tiene que ver con como estas acuarelas o colores que se van mezclando y que refiere particularmente a lo que decía Claudio, lo que decía Sandra, la posibilidad de establecer diálogos reconociendo la diferencia, de establecer diálogos, consensos, inclusive si yo no comparto tu punto de vista, pero pongo como en el centro lo que ha dicho también el Papa, que tiene que ver con la dignidad del ser humano. Y ante eso no hay parangón, no hay medida, no hay balanza, sino que ese es mi centro. Le agradezco por la invitación, por el tiempo, y espero que hayamos como contribuido a la misión que ustedes nos han convocado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco, por tu reflexión, por también ayudarnos a ir pensando sobre este Chile, esta iglesia, y sobre estos temas que hemos querido ir instalando. Para quienes no lograron escuchar bien el texto de Berline, yo se los quiero leer para abrir nuestro espacio de conversación, para abrir nuestro espacio de preguntas, y es por eso que les pido que presten atención para que podamos escuchar
lo que ella nos compartió en la lectura que hizo a la luz del texto de la mujer pagana o la mujer extranjera que le pide a Jesús que cure a su hija. Esa mujer no israelita, esa mujer siro-fenicia, es una mujer migrante. Y los perros eran animales para muchos considerados inmundos. Ser mujer, mamá inmigrante no es nada fácil en un país ajeno, pero hay que sobrevivir buscando a quien de buena fe nos ayuda. Pero a veces los prejuicios, el egoísmo, los estereotipos, la xenofobia, impiden que nos echen la mano completamente. Y Jesús le decía a esa mujer, deja que primero los hijos se sacien. Deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Y esta frase siempre está establecida en nuestro diario vivir como migrantes, en la atención a la salud, en algunos trabajos, en las políticas sociales, en la ley de inmigración, etc. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perritos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Yo reflexionando podría preguntar, ¿qué impide que estemos sentadas con los demás perritos en la mesa? ¿No es tiempo ya que dejemos de comer debajo de la mesa las migajas y ser visibilizadas como hijas también? Pues para estar libre de cualquier demonio en nuestra casa, hay que sacar la voz con fe y mucho respeto. Berlín, te quiero preguntar, para empezar este diálogo y esta conversación entre nosotros, ¿qué fue lo que te hizo llegar a Chile? ¿Qué fue lo que te movilizó llegar hasta acá? Bueno, mi llegada aquí en Chile fue para estudio de formación religiosa. Yo llegué a Chile en 2013 como dominicas del Rosario y también como novicia. Y ahí estudié para la formación. Después han cambiado las cosas y me quedé aquí en Chile trabajando y seguía estudiando y también aportando a mis compatriotas, acompañando y también a la sociedad chilena, porque de igual modo trajimos algo de nuestra cultura como migrante para participar, para incluirnos en modo de interculturalizar. Podría decir también que según el Evangelio, según lo que ustedes han compartido, hubo muchas experiencias bonitas de pandemia y también como muy que me hace impotente con lo que han vivido mis compatriotas y también con mis experiencias en el trabajo. Echando una mirada, a veces siento que nos echan la culpa a todo, especialmente las redes de comunicación, esto en la tele, los haitianos es que intentaron nacionalizar a la pandemia que tiene una nacionalidad haitiana. Y eso duele mucho y tanto perjuicio y en la ley de migración cada día tras día está impidiendo a que nos avancemos con la regularización con los compatriotas, porque como dicen que tenemos, por ejemplo, 6 meses para poder hacer un trámite
que tenga una respuesta para la visa, y eso dura 1 año o 2 años, y al final una carta de rechazo, así depende de un trabajo. Es es muy complejo la vida migrante, y especialmente ser mujer, migrantes, negras. Eso es muy discriminador de mucha parte, de que comparativamente a otros migrantes de tez blanca. Um, por ejemplo, si ven a un haitiano bajando de un auto que cuesta caro, se enoja el chileno. No estoy como globalizando o decir que todos los chilenos son así, pero es experiencia propia, viendo a un chileno enojado por ver un moreno haitiano, un negro haitiano bajando de un auto que cuesta caro. Y hay muchas cosas más que voy a compartir con ustedes, pero el tiempo no sé cómo. Pues ya siento que es hora que acepten que estemos aquí compartiendo. No, somos de la misma tierra. Digo tierra, hablando de planeta. Somos seres humanos igual y con derecho. Y también aportamos al país. Entonces, ¿qué impide que participemos, que estemos, que nos incluyen en mucho compromiso del país? Por ejemplo, como dijo, que siempre estamos quejando porque cuando hablan dicen para los chilenos, para una buena vida de los chilenos, para los chilenos. Entonces, eso que van a ir escuchando los chilenos que viven regularmente, que es nuestro vecino, eso va a ir entrando en su cabeza, que somos de los debajo de la mesa. No tenemos derecho a emanciparnos, a abrirnos a las oportunidades que podíamos tener. Pues eso sí sería importante. Como no sé si vieron en las noticias cómo mueren haitianas o haitianos, y tengo un ejemplo de una mujer que murió, y el doctor como diagnóstico puso que la mujer no sabía explicar sus síntomas. Eso no es una respuesta de un doctor a una persona enferma. Entonces, Berlín, sí. me gustaría, a partir Sí. de lo que estás comentándonos, de esto último que nos habla, a partir de ahí, de lo que tú nos has compartido, también ir interiorizándonos en algunos conceptos que ustedes han mencionado. Han mencionado, por ejemplo, Francisco, también mencionó Claudio, la multiculturalidad y la interculturalidad. Y tú también lo mencionaste dentro de tu reflexión. Me gustaría, Claudio, que nos pudiese responder sobre la diferencia que existe entre multiculturalidad e interculturalidad. Y tal como decía Francisco, cómo ir avanzando también hacia ello, hacia la interculturalidad. Si nos podría responder un poco esa pregunta que nos ha llegado también para el conversatorio. No es una respuesta fácil, y no es fácil en un contexto donde muchas personas creen que, no sé,
todo tiene que ser práctico. Un poco complejo, pero haciendo un esfuerzo, porque Francisco Carreño lo trató de explicar a través de las pinturas. Bueno, yo haré un segundo esfuerzo para poder decir la diferencia entre multiculturalismo e interculturalidad desde el tema que estamos hablando, desde las religiones. Si usted cree que todas las religiones son posibles, porque al final todas las religiones siempre van a hablar de Dios, bueno, eso es multiculturalismo. Pero si usted cree que antes de poder afirmar la existencia de Dios, lo que hay que hacer es convocar al diálogo para que a través de este diálogo no solamente yo pueda saber de la existencia de otros dioses, sino de que la posibilidad de que estos sumas de dioses crean una respuesta un poco más amplia que solamente la existencia de un dios, bueno, eso es interculturalidad. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por una diferencia además tan situada dentro del contexto de lo que estamos hablando. Y me gustaría, a partir de algo que tú dijiste, tú hablaste, y lo anoté porque me hizo mucho sentido, el otro soy yo. Y una de las categorías que dentro de la teología se utiliza mucho también, y sobre todo a partir del Vaticano II, esta idea del otro. Me gustaría, Sandra, que si lo pudieses ampliar, si tú lo pudieses como mirar también como esta categoría que hasta uno la encuentra en el propio Evangelio, ¿no? Hay una identificación de Jesús con el otro muy profunda. Eso uno lo puede encontrar en la tradición, no solo bíblica, o para ser más específico, en la tradición sinóptica. Esto es parte es transversal al cristianismo, ¿no? El salir hacia el otro. Incluso podríamos decir que la encarnación de Dios es una misma salida hacia el otro, que somos nosotros. ¿Nos podrías, por favor, ampliar un poquito eso? Sí, sin duda que para el cristianismo la salida hacia el otro es algo esencial. Ahora, ha adquirido narrativas muy distintas ese principio articulador, diríamos, de la religión cristiana a lo largo de los siglos. Y claro, lo que yo hice acá fue mostrar una diríamos, narrativa más reciente, que no está exenta de interpretaciones diversas todavía y de recepción gradual, ¿no? Entonces, a pesar de constituir un eje articulador de la creencia, digamos, de que si el Dios en quien cree el cristianismo se manifiesta en la historia, y la historia es una, no hay dos historias paralelas, la de Dios y la nuestra, hay solo una, y en ella Dios acontece. Allí es donde se produce el encuentro, ¿no? Entonces el desplazamiento hacia el otro tiene que ver con el encuentro con Dios incluso, ¿no? Es el espacio de desarrollo de la comunidad que dice creer en ese Dios donde se encuentra a Dios. Pero insisto en que a pesar de ser esto tan evidente diríamos, en la tradición, si quieres ponerlo de alguna manera, o en aquellos lugares a los que tenemos que auscultar para mirar nuestros orígenes, digamos, a pesar de ser tan evidente allí, la interpretación a lo largo de la historia a las narrativas que ha adquirido han sido muy diversas, incluso han situado al cristianismo muy fuera del discurso de sintonía con lo que debe ser. Y se ha posicionado muchas veces en la historia en oposición hacia esos otras, los han considerado una amenaza,
permanente. Lo hemos visto, algo de eso mencionó Claudio, pero uno podría profundizar el argumento de la amenaza, de la diferencia, digamos, aquello que interrumpe lo mío, que me molesta, que incomoda, que provoca una ruptura, una discontinuidad con el discurso que he articulado hasta ahora, con las formas institucionales, con la espiritualidad que he intentado imponer, los tipos de las teologías, etcétera, ¿no? Entonces, no ha sido una relación siempre, digamos, lineal. Si fuese así, imagínate, los 2000 años de historia que tiene el cristianismo, debiese haber contribuido a crear sociedades mucho más integradas en la diferencia, ¿no? Y es lo que estamos aquí discutiendo de alguna manera. Cuando yo escucho las definiciones así, digamos, simbólicas de Francisco y de Claudio, entre la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad, me surge la pregunta por la comprensión de la diferencia, es decir, yo integro la diferencia no como una amenaza a mi identidad. Entonces, pareciera, según entiendo, estamos transitando hacia la interculturalidad de alguna manera, ¿no? Ahora, si la dejo allí y no me relaciono con ella de ninguna manera, la miro, es otra cosa. Bueno, por ahí más o menos, no sé si puedo aprovechar de hacer una pregunta que tiene que ver con narrativa, justamente a Claudio. No sé si puedo yo preguntar algo. Sí, por supuesto, pregunta. Lo que pasa es que me surgía a propósito de lo que él exponía, preguntarte ¿cómo crees tú que se puede revertir esta narrativa homogeneizadora de la que tú hablabas, ¿no? Y escuchando a Berlín, lo mismo, ¿no? Como la primacía del blanco europeo, el centro en Europa, no sé, la existencia de una sola verdad, decías tú. No fue siempre así, no ha sido, pero eso se impuso como una narrativa. Volvemos a las historias regionales, tú también lo mencionaste. ¿Cómo hay que deconstruir eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo crees tú desde la antropología que eso se puede, si se puede hacer siquiera, cómo se hace? Perdón, es que son preguntas muy difíciles las que me están haciendo, que no son de fácil respuesta. ¿Qué puedo decir? O sea, la respuesta es intercultural. ¿Y qué significa que la respuesta sea intercultural? Que más que el diálogo, estimada profesora Arenas, tenemos que ser convocadas a revisar las condiciones de ese diálogo, para que entre usted y yo nos demos cuenta cuáles son las jerarquías que van a determinar que usted sea mujer y yo sea hombre, que usted sea rico y yo sea pobre, que usted sea blanco y yo sea oscuro. Las jerarquías. ¿Por qué lo blanco por sobre lo oscuro? La linealidad del tiempo. ¿Quién dijo que el tiempo era lineal? Si gran parte de las lenguas indígenas y gran parte de las lenguas del mundo nos muestran que la historia, que es un fenómeno del tiempo, no es lineal. ¿Sí? No sé. Si la respuesta a su pregunta es una respuesta intercultural, lo único que logro vislumbrar en este momento, para no repetir el problema metodológico que usted me está planteando, es que nos deberíamos sentar
no solo a dialogar, sino que a revisar las condiciones que establecen desde el lugar donde usted habla y desde el lugar donde yo hablo, para que a través de esa revisión no haya un lugar. Es decir, usted y yo simplemente vamos a hablar. ¿Por qué? Porque sí. Porque nos merecemos hablar. Muchas gracias, Claudio. Y qué interesante eso de que nos merecemos hablar, ¿no? Estos espacios que también están propiciando justamente eso, este diálogo, esta conversación. Y permítanme unirlo también al tema teológico, ¿no? Dios es palabra, Dios es comunicación. Hay algo que quiere decir. Y en esa línea nosotros queremos también seguir profundizando. Y es por eso, y lamentablemente ya en honor al tiempo y para ir cerrando este conversatorio, me gustaría brevemente darle la palabra a nuestros expositores, a Francisco, a Berline, a Sandra, a Claudio, un minuto, muy breve, para cerrar. Dejar tal vez alguna idea, alguna pregunta, para que nos vayamos reflexionando y también haciéndonos parte de esta reflexión que a todos nos tiene que movilizar. Francisco, te invito a partir contigo. Muchas gracias, Paul. Básicamente como teniendo la convicción de que aquí habemos mujeres y hombres que estamos, digamos, pensando, creyendo en un Chile distinto, en un Chile mejor, que nos podamos sentir responsables de lo que vivimos hoy día y de lo que tenemos por delante. Yo creo que uno de los temas fundamentales de los cristianos, cristianas, es poder comprometernos con la realidad. Es un tiempo precioso para hacerlo, así que la invitación es para eso, para poder vincularnos. Si estamos en la casa porque nos tenemos que cuidar, busca la forma de vincularte con otro, con otra. Si puedes salir a la calle, hazlo, y hazlo en la realidad donde particularmente sientas que estás expandiendo el corazón. Particularmente eso. El compromiso hoy día es más necesario que nunca para todos los creyentes. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, Francisco. Berlín, me gustaría que también en un minuto nos pudiese cerrar y ayudarnos a terminar esta reflexión del día de hoy. Por escuchar. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por escuchar a ustedes, tan grandes personas, hombres y mujeres. Y gracias por la participación. Como un mensaje, bueno, yo me enfoco más con la palabra interculturalidad y también que todas o todos empezamos a partir de la interculturalidad a ser más tolerantes y así podamos lograr una buena convivencia. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Berlín. Gracias por esa invitación a ser más tolerantes para lograr una buena convivencia. Claudio, te doy la palabra un ratito. Voy a tratar de ser muy sintético. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. La justicia es el otro, siempre. ¿Qué significa esto? Si el otro no tiene justicia, yo no tengo justicia. Porque el otro y yo somos lo mismo. Y ahí vuelvo a las palabras de Francisco. Somos humanidad. ¿Sí? Ese es el punto. No es la singularidad de Dios ni la multiplicidad de Dios, sino que es nuestra humanidad. Ese es lo que me interesa a mí, no sé, poner en discusión. ¿Cómo recuperamos esa humanidad que en algún momento nos fue negada? Muchísimas gracias
por la invitación. Muchas gracias a ti, Claudio, por este gran aporte, esta reflexión. Y para finalizar, Sandra. Tal vez decir algo que me lo digo a mí misma, es primero para mí, la verdad. Creo que es un momento privilegiado para vincularnos con nuestros territorios, conocerlos, salir de nuestras zonas de confort, de nuestros espacios seguros, en todos los sentidos. Implique esto no movimiento geográfico, movimiento, digamos, interior, que implica conversión interior, pero también salidas visibles, concretas. Creo que es un tiempo que exige mucha como audacia y valentía, y creo que es la manera de poder construir como comunidades con sentido hoy día, que sean relevantes, que tengan como un soporte para no solo pensando en nosotros y nosotras, ¿no? Nosotros nos debemos a otros, a otras que vienen más adelante. Entonces tenemos que ponernos en serio a construir una comunidad que le deje a las próximas generaciones un espacio más seguro, más habitable, más integrado, más inclusivo. Y muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias, Sandra. Y agradecido de cada uno y cada uno de todos ustedes por su reflexión, por su participación. Quiero solamente agregar, a propósito de lo que Claudio dijo, que en lo personal me impactó mucho, el tema del otro, ¿no? Cuando Jesús de Nazaret cuenta una maravillosa parábola del juicio final, dice: lo que le hiciste a ellos, me lo hiciste a mí. Por tanto, esa identificación del otro también es parte del corazón del Evangelio. Carolina, te doy la palabra entonces para que cerremos este conversatorio del día de hoy. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias a cada uno de nuestros invitados, a Berline, a Sandra, a Claudio, a Francisco. Gracias a ti, Paul. Nos queda un desafío grande. El diálogo de la Iglesia con las culturas es fundamental para el catolicismo, es fundamental para su sobrevivencia. El otro es la justicia, nos decía Claudio. El otro va a ser siempre mi responsabilidad, pero el otro sigue siendo un otro distinto y legítimo, y ese es nuestro desafío. ¿Cómo avanzamos en este reconocimiento del otro como un otro legítimo? ¿Cómo recuperamos la humanidad? Grandes preguntas, grandes temas para poco tiempo y en esta modalidad que a veces no nos permite profundizar tanto como quisiéramos. Quiero dejarlos desde ya invitados a todos para la tertulia del próximo lunes. Será la última, se termina septiembre. El tema del próximo lunes será hacia una iglesia renovada, víctimas y mujeres. Estará con nosotros Ana María Stuben, historiadora, y Sani Bruch, pastora y obispa de la Iglesia Luterana en Chile. ¿Y quién les habla? Yo, Carolina del Río, teóloga. Y vamos a estar conversando sobre la Iglesia renovada. ¿Cómo se levanta la Iglesia? Lo dijo Claudia en algún momento, no pueden quedar fuera ni las víctimas ni las mujeres. Tenemos un gran desafío por delante. También, último aviso práctico, el próximo jueves empieza el curso que vamos a dar en la Fundación Un Camino, lo va a dar Paul Endre, que ha sido nuestro moderador hoy, Ética Post-COVID. ¿Tienen algo que enseñarnos las primeras comunidades cristianas a propósito de la justicia, del reconocimiento del otro, de la solidaridad, de la fraternidad, la sororidad, etcétera? No se pierdan este curso, visiten nuestra página web www.uncamino.cl. Y quiero terminar agradeciendo a Claudio Ramírez siempre,
nuestro técnico. Nuestra señal de internet hoy día ha estado más o menos. Jackie finalmente no logró unirse desde Isla de Pascua, así que les damos a ustedes los saludos, pero no, la técnica no resultó. Y esperamos encontrarnos el próximo lunes a las 19 horas en una próxima tertulia teológica. Muchas gracias, gracias Paul, gracias a todos ustedes, invitadas, invitados, por habernos ayudado a avanzar en esta reflexión. Muchas gracias.